Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra. Buenos días a todos, bienvenidos a otro programa más de las noticias a la luz de la palabra, en vivo, de lunes a viernes. Siempre salimos en vivo lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora del estado de la Florida, 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, 7 de la mañana, hora de Texas. Pero aquí estamos contentos, en vivo y a todo color, como decimos, ¿verdad? En el programa de hoy, para poder traerle las informaciones y todo lo que usted necesita saber de lo que está ocurriendo. Pero hoy es jueves, y todos los jueves, pues obviamente son los jueves de Provida, donde siempre compartimos temas relacionados al aborto y temas que tienen que ver con todo este asunto, ¿verdad?, de la agenda abortista y todo este tipo de cosas. Y siempre con nosotros está el presidente de Provida, Carlos Sánchez, y hoy no es la excepción, que él está por ahí con nosotros. Ya mismo va a salir aquí al aire, pero antes, como siempre me gusta dejarles saber a todos ustedes que por favor comparta este video, déjele saber a todo el mundo que ya estamos en vivo. Avísele a todas sus amistades y amigos de que estamos en vivo, déjele saber a todos de que ya estamos en vivo y a todo color aquí en las noticias a la luz de la palabra, y contentos de poder llegar hasta sus hogares, ¿verdad? De donde quiera que usted nos ve. Si usted nos está viendo de Puerto Rico, déjeme saber de dónde. De aquí de Estados Unidos y de Latinoamérica, donde nos ven también, déjenos saber también de dónde nos están viendo para poder saludarles a todos y cada uno de ustedes. Tenemos por ahí que Frank Torres nos saluda y nos dice: muchas bendiciones para usted y Carlos Sánchez desde Ocala, Florida. Hoy amaneció a 37 grados en Ocala. Imagínate, ayer amaneció a 35, hoy amaneció a 37. Este frente frío está sabrosón aquí en la Florida. Lo que está ocurriendo. Nancy Hernández, que es una fiel televidente nuestra, nos dice saludos y Dios les bendiga a todos. Así que saludamos a todos los que se están conectando, a todos los que nos ven. Compartan en su WhatsApp, en su Telegram, en sus redes sociales este video, que hoy tenemos un programa buenísimo, dentro de muchas cosas que vamos a estar hablando con Carlos Sánchez, y con también que va a estar ahí con nosotros el padre Carlos Pérez, el padre y abogado. Vamos a estar hablando un poco sobre el proyecto de ley 1982,
¿verdad? Sobre las agencias de adopción de base de fe. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de muchas otras cositas más, ¿verdad? Pero por ahí estamos, por aquí estamos, así que tenemos ya por ahí a Carlos, a mi amigo Carlos Sánchez. Carlos, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido. Sé que tuviste un fin de semana ocupadito con la marcha de Provida, pero saluda a toda la audiencia por ahí, los televidentes. Bueno, fue todo un éxito. Fue todo un éxito. Muchas personas, mucha juventud. De hecho, los periodistas me decían, oye, que muchos jóvenes hay aquí. Desde las 8:30 de la mañana comenzó la actividad con un grupo de la Iglesia Católica que tenían sus actividades de oración y de rosario. A las 10 se unen a la protesta de Provida. Estuvimos allí marchando. Tuvimos varios líderes. Te estoy hablando desde Moisés Román, el presidente de la Fraternidad Pentecostal. Estuvo allí Hernán Rivera, presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal. Hubo varios sacerdotes católicos, varias personas que del proyecto Dignidad. Estuvo ahí Joan Rodríguez Bebe, la senadora, estuvo Lizy Bulgo, otro candidato de Río Grande que ganó, que es un asambleísta de Río Grande, y de hecho, y muchos candidatos de diferentes partidos y que estuvieron allí. Wilfredo Díaz, Wilfredo Díaz es un candidato al Senado por el Partido Popular. Y hubo otro candidato al Senado del PNP, y el del Popular ha estado bajo fuego. No del fuego popular. Los grupos homosexuales le han radicado querella porque Wilfredo, tú debes conocerlo porque el papá de él se llama Freddy Díaz. Trabajó muchos años con el reverendo Torre Ortega. Él era como que el que dirigía los coritos en la iglesia y los cánticos. Y Freddy también grababa en la Cámara de Representantes las vistas públicas. Y los que siguen a clamor, Freddy es como el principal cantante en el día de clamor. Sí, yo sé que. Pues entonces Freddy, el hijo, pues aspira por el Partido Popular a senador por distrito de Bayamón, y ha dicho que está en contra de el matrimonio homosexual, que él es conservador y está en contra de que se haya expresado los homosexuales y el Partido Popular, de que él está en contra de que parejas del mismo sexo adopten, y entonces el Partido Popular le ha dado con él, y él pues estuvo allí. De hecho me dijo que si podían recoger endosos, porque ahora tú recoges endosos con el teléfono. Tú enseñas tu número de electoral y te toman una foto y tú das una firma con el dedito y ya estás endosando. Estuvo también allí Ana Nora Enrique. Okay. Estuvo allí, y él también ha dicho que como o sea, que tú tienes derecho a votar por un senador por acumulación, y él dice que él votará por Joan Rodríguez Bebe en el Senado de Puerto Rico, y eso ha caído. Pero estuvo allí, se expresó, tratamos de que todos los líderes religiosos se expresen, y en media hora antes de acabar la actividad apareció un sacerdote católico de New Jersey con 80 jóvenes nacido en Estados Unidos pero de padres puertorriqueños. Me pidió que si podían hacer 2 alabanzas, ellos traen música y gente danzando, y estuvieron allí. De hecho, todos los otros sectores también se unieron, y así terminó la actividad.
fue bien, recurrido. De hecho, Carlos, todo el material que llevamos se partió. Tenemos por ahí ya al Okay. padre Carlos Pérez, que quiero darle la bienvenida. Bienvenida, ¿cómo está? Bienvenido a la Noticia Luz de la Palabra. Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros aquí. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder estar en el programa, ¿verdad? Y poder dirigirme no solo a puertorriqueños en Puerto Rico, sino a puertorriqueños más allá de los mares nuestros, ¿verdad? Sí. En otras latitudes. Así que gracias por la oportunidad y esperamos que esta conversación pueda ayudar a nuestros creyentes puertorriqueños y no creyentes a entender estas batallas que se están dando en Puerto Rico con respecto a la libertad religiosa. Bueno, tenemos gente que nos está viendo. Mira, Nelly Lemus, que nos dice buenos días y bendiciones. Nelly nos está viendo desde Honduras. Wow. Ella es hondureña. O sea, que nos está viendo ya desde Centroamérica. O sea, que tenemos un grupo de gente que nos está viendo. Así que, wow, me gusta ese background, padre. Es mucho libro. Yo soy un adicto a la lectura. Eso quiere decir que usted lee mucho, igual que yo. Me encanta tener todos esos libros ahí. Para mí eso es... Sí, esos son es que esta es mi oficina en mi casa. Sí. Mi oficina personal, y allí tengo todo lo que utilizo, algunos de los que utilizo con cierta regularidad. Sí. Qué bueno, qué bueno. El padre Carlos Pérez Toro es abogado, pero además de abogado, principalmente es un sacerdote católico. De hecho, yo siempre le digo a la gente que el padre Carlos es el sacerdote que más los evangélicos disfrutan escucharlo, que más los evangélicos me hablan sobre él, y cuando va a actividades, por ejemplo, en el caso, yo lo he visto en actividades de Wanda Jolón, y allí la gente lo quiere muchísimo. Y lo más importante es que el padre Carlos ha sabido utilizar su confesión de fe para ver las leyes que ocurren en Puerto Rico. Y hay un proyecto, el proyecto 1982, del representante Georgie Navarro Suárez. Este proyecto, Puerto Rico, hay algunas organizaciones que dan en adopción. El Departamento de la Familia, hay organizaciones privadas que dan el servicio de adopción, y hay instituciones de ayuda, por ejemplo, las diferentes casas en Puerto Rico que dan crianza a los bebés. Y este proyecto, quisiéramos que el padre Carlos lo explique, porque los sectores homosexuales, a Pedro Julio se le ha salido las amígdalas de tanto que ha hablado en contra de ese proyecto, pidiendo que esto es un proyecto homofóbico, un proyecto que no debería permitirse y que debería que la legislatura de Puerto Rico eliminarlo de un cantazo. Padre Carlos. Es el proyecto, ¿verdad? Como has dicho muy bien, 1982, de la Cámara de Representantes, presentado por el representante Georgie Navarro, del partido que gobierna actualmente en Puerto Rico, que es el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Aunque no tienen mayoría en la legislatura, la gobernación, ¿verdad? Es del Partido Nuevo Progresista. Este proyecto tiene algo bien importante, y es que quiere finiquitar un asunto que es clave cuando una entidad privada como es la iglesia, las iglesias cristianas, prestan un servicio a la sociedad y al público en general. Y es que lo que dice el proyecto es que las agencias de adopción que sean de naturaleza religiosa se van a dedicar solamente a aquellas parejas que sean consistentes con su visión creyente. En el caso de nosotros los cristianos, creemos que las parejas heterosexuales en matrimonio es el modo más adecuado para dar en adopción a un niño. Es nuestra concepción basada
en la Sagrada Escritura y en una tradición ininterrumpida desde que el hombre puso el primer pie en esta tierra. Por lo tanto, no se está excluyendo. Este proyecto no le quita a las parejas del mismo sexo la posibilidad de poder adoptar. No quita a que parejas de hecho, o como las llama la ley de adopción en Puerto Rico, que son las parejas análogas, puedan adoptar. No le quita esa posibilidad. Y no le quita a las parejas heterosexuales la posibilidad de adoptar. Evidentemente, el adoptar no es un derecho. Yo no puedo, por el hecho de ser pareja homosexual o pareja heterosexual o un individuo o pareja de hecho, yo no puedo reclamar un derecho a adoptar. Si tú tienes las condiciones que el gobierno exige, tú puedes adoptar. Pero en el caso de las agencias de adopción, lo que ellas hacen es que aplican esos criterios que podríamos decir de capacidad de adoptar solamente a las parejas heterosexuales. El proyecto dice, quiere proteger esas parejas ante la posibilidad de que algunos activistas en el sector LGBTQ puedan iniciar procesos legales contra estas agencias de adopción privada de base de fe, y por lo tanto lo que quiere es garantizar que ellas puedan seguir aportando al país, dedicándose solamente, por decir así, a las parejas, a certificar a las parejas heterosexuales. No se le está negando, o sea, las agencias de adopción en Puerto Rico de base de fe son mínimas. Las parejas homosexuales tendrán el derecho de utilizar, por decir así, las cientos de agencias de adopción públicas o privadas que se dedican a certificar a las parejas, sean parejas casadas o no, sean parejas homosexuales o heterosexuales. Los cristianos nos vamos a dedicar solamente a este sector. Eso no es discrimen, eso es simplemente reconocer que los creyentes pueden aportar en este tema de adopción en favor de nuestro país. Por eso el proyecto de ley habla, ¿verdad? De lo que se llama dar inmunidad a las agencias de adopción de base de fe contra cualquier tipo de proceso legal contra ellas, que pudieran, por ejemplo, obligarlas a tener que a tener que certificar a parejas que no sean consistentes con su visión cristiana. Es dedicar, o sea, esto no está excluyendo a nadie. Esto simplemente está diciendo, ustedes se quieren dedicar a ayudarnos, pues dedíquense solamente a eso. Miren, hay, por ejemplo, yo conozco unas monjitas que son religiosas carmelitas, que se dedican solamente a atender a niñas y adolescentes maltratadas. Ustedes imagínense, por esta regla de 3, que el gobierno le dijese a esas monjitas que por décadas se dedican a la atención de niñas y jóvenes, ¿verdad? Adolescentes abusadas. Usted imagina que el gobierno le dijese, no, ustedes tienen que atender hombres y muchachas. No, porque ellas solo se dedican a ese sector. Es que están discriminando contra los varones. No, yo me estoy dedicando a ese otro sector. Usted, gobierno, que es el responsable, usted se dedica a todos. Yo me quiero para poder aportar en beneficio del país. Por eso es, sin duda, este es un proyecto extraordinario. Es un proyecto bueno para tener esta discusión pública. Además, y con esto, ¿verdad? Paso la palabra. Ustedes se pueden imaginar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en un caso que se llama Fulton versus City of Philadelphia, que es un caso del 2021, donde una agencia para foster parents, ¿verdad? Se dedicaba desde hacía 200 años. Wow. 200 años. Fue la primera institución religiosa y privada que se dedicó a niños huérfanos y maltratados.
desde el siglo XVIII. Ustedes se pueden imaginar. De manera ininterrumpida. Pues la ciudad de Filadelfia, en estas locuras de no saber respetar la diversidad que tiene nuestro país, los Estados Unidos y Puerto Rico, pues le dijeron que si ellos no se dedicaban a certificar ni a parejas del mismo sexo, ni a parejas que fueran de hecho, solamente certificaban a parejas matrimoniales heterosexuales. Ese era su nicho de trabajo. Habían otras decenas que se dedicaban en la ciudad a todo tipo de pareja. Cuando ninguna pareja del mismo sexo había pedido su servicio, pero ellos tenían la política que si le pedían su servicio, ellos los referían, por decir así, las referían a estas otras agencias. Pues en la ciudad de Filadelfia le dijo que no, que ustedes tienen que seguir los nuevos criterios, que eso no es posible, y le canceló el contrato. Imagínense, 200 años, lo dice el tribunal. O sea, imagínense, ustedes no podían pensar que durante 200 años esta gente se ha dedicado en ayudar a los niños maltratados, a conseguirle casa. Ustedes no pueden buscar un acomodo razonable. Entonces el Tribunal Supremo dijo que no, que el discriminar cuando hay como ley en esa ciudad excepciones por motivos seculares, no la puedes negar por motivos religiosos. Y por lo tanto, entendió que la ciudad había infringido el derecho al ejercicio de la libertad religiosa de esta institución, ¿verdad? Privada de base de fe católica. Nosotros lo único que estamos haciendo es aplicando esos parámetros constitucionales a la realidad de Puerto Rico. Nadie está diciendo de que las familias, las parejas homosexuales no deben adoptar, son unos sinvergüenzas, no. Simplemente lo que estamos diciendo, déjenos ayudar. Nosotros podemos ayudarle aquí. Déjenos ayudar, no nos excluyan. Sobre todo, estamos diciendo en el fondo, si nosotros decimos que esta es una sociedad donde todas las diversidades deben ser incluidas, ¿por qué la nuestra es excluida, la creyente? Exacto. ¿Por qué siempre se quiere adelantar derechos de otros a costa de los derechos fundamentales de nosotros? ¿Por qué se quiere construir una sociedad de one-way diversity? O sea, solamente aquí es la diversidad, cuando es la mía, la tuya. No tienes derecho ni a existir. Hombre, el reclamo que ha hecho el representante es que él, en su función legislativa en el cuatrenio pasado, amplió la ley de adopción para que todo tipo de pareja pudiera adoptar. Y él dice, yo no soy homofóbico, pero él dice, así como yo contribuí a los derechos de ustedes, ahora yo quiero garantizar los derechos de los creyentes. Él dice, o sea, cuando contribuyo a los derechos de ustedes, soy bueno. Cuando intento contribuir a los derechos fundamentales escritos en la Constitución que ha costado sangre, ahí soy malo. O sea, des en cuenta lo serio que es esta polémica y lo importante que es tener este debate público como país. Wow, tremendo. Oye, Padre Carlos, hay varios proyectos de libertad religiosa y he escuchado gente que dicen, pero ven acá, la Constitución protege la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de unirse. Y entonces, ¿para qué debemos tener legislación en Puerto Rico para proteger las libertades religiosas? Mira, Carlos, ha hecho una pregunta importantísima. Hay 4 proyectos, incluido este, para, por decir así, ayudar a nuestro país a entender el alcance y el sentido de la libertad religiosa, no solo en nuestra relación con el sector gubernamental público, sino también entre partes privadas. Me explico. Uno de los proyectos de libertad religiosa quiere proteger la libertad de los creyentes cuando están en hospitales o están en centros de ancianos. Ustedes imagínense lo difícil, casi imposible, que se nos hizo a los sacerdotes y pastores poder estar
con nuestros creyentes en medio del COVID-19, Ujú. cuando ellos reclamaban a veces desesperadamente en procesos de muerte, tener a Ujú. su sacerdote o a su pastor al lado para Ujú. ayudarlos a bien morir. Sí, Ustedes, sí. ustedes se pueden imaginar, de hecho en los Estados Unidos han habido hasta casos, el gobierno de Donald Trump inició procesos contra hospitales que negaban el derecho a los sacerdotes y pastores de poder asistir a los fieles que reclamaban, porque no es que el sacerdote llegue allí, aquí llegó el cheque, no. Es Ujú. que el fiel estaba ejerciendo su derecho a la libertad religiosa. Ujú. Esas cosas no se conocen. Y por lo tanto, este proyecto de ley promovido por la delegación PNP y que tiene apoyo tripartita en el Senado, ese proyecto intenta clarificar y proteger el derecho a la libertad religiosa a los creyentes. Ahora, otro proyecto que se llama las guías de libertad religiosa quiere clarificar el Estado de Derecho. Usted imagínense, hoy estaba escuchando en un programa radial en Puerto Rico muy conocido al que preside la Comisión de Derechos Civiles en Puerto Rico. Esa es una comisión ideologizada, no tiene interés de proteger sino los derechos ideológicos que ellos protegen. O sea, algunos sectores, esa comisión se siente empoderada de adelantar su agenda a costa de los derechos de los creyentes. Es una Ujú. comisión que yo cerraría, es innecesaria, es un gasto de dinero innecesario. Pero imagínense, el que preside esa comisión, le escuchaba yo hablar sobre el proyecto de Georgie Navarro, desconocimiento de lo que es la libertad religiosa, desconocimiento que la adopción no es un derecho de nadie, Ujú. desconocimiento de cuál debe ser el sentido de ese proyecto que ni lo leyó, porque decía unas sartas de disparates que yo decía, pero este señor no ha tenido ni la delicadeza de leer el proyecto. Desconocimiento de la jurisprudencia aplicable. Usted imagínese, eso es un abogado en una oficina gubernamental que es para proteger los derechos fundamentales de los puertorriqueños, de los ciudadanos americanos en Puerto Rico, que desconoce cuál es el sentido y alcance de la libertad religiosa. Las guías quieren clarificar para jueces, para el gobierno central, la legislatura y el país y las relaciones entre partes privadas puedan entender la libertad religiosa a su alcance. El otro proyecto, la libertad religiosa en el contexto escolar, según las guías y las indicaciones federales. Pues eso es un proyecto, a veces los maestros, los niños. Hay gente que cree en Puerto Rico que la libertad religiosa, que las escuelas públicas del país son escuelas libres de libertad religiosa, como son libres de droga, piensan la libertad religiosa no cabe en el contexto de la educación pública. Y, por ejemplo, invitan al candidato a gobernador del Partido Independentista a hablarle a los jóvenes en las escuelas públicas, pero Ujú. llevan hasta los tribunales. Cuando Héctor de Father, ¿verdad? El Ujú. pastor, iba a una escuela en Arecibo a hablar de su experiencia, de cómo su experiencia religiosa había impactado y transformado su vida y abierto nuevos caminos. Aquello estaba mal. Lo otro, eso tiene derecho. Eso, precisamente, esta ley quiere clarificar. Imagínense, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que en el contexto de la educación pública se puede hablar a los jóvenes el influjo que ha tenido la religión en el desarrollo de las instituciones y de la cultura norteamericana, el de los libros sacros. Imagínense, usted hablar de, qué sé yo, del Renacimiento y usted no hablar en el Renacimiento de la Basílica de San Pedro. Ujú. Y en no hablar cuál es el significado que para la religión católica tiene la Basílica de San Pedro. Eso es hablar de religión, claro. Eso es Ujú. legítimo, claro que sí. Las escuelas, que además, los niños, los jóvenes, los estudiantes pueden hacer club de religión, Ujú. pueden invitar a sectores religiosos del país para hablarles de las grandes fiestas culturales del país. Eso no es proselitismo, eso es reconocer el valor de la libertad religiosa que decía el Tribunal Supremo de Estados Unidos en los 50. Decía, en un caso que se llama Zurok, me parece que es el caso,
decía lo siguiente: nuestras instituciones democráticas presuponen la existencia de Dios. O sea, usted imagínese, un país como la Unión Soviética, ateísmo, claro, sus instituciones ateas, violatorias de los derechos fundamentales de los seres humanos, presupone un ateísmo, no hay una autoridad suprema que garantice tus derechos. Las instituciones norteamericanas presuponen la existencia de Dios. Sus instituciones democráticas están ancladas en ese ambiente cultural que inspiró a los Founding Fathers a iniciar esta experiencia única en la historia de la humanidad. ¿Ustedes creen que eso no debe ser transmitido a nuestros jóvenes y a nuestros niños? El valor de la religión católica o de la religión cristiana en general en la realidad de nuestro país puertorriqueña. Todo eso es lo que estos proyectos de libertad religiosa intentan promover. Yo espero que nuestros legisladores, que están siendo evaluados por la mayoría silente de Puerto Rico, que somos los creyentes, le den paso. Aquí no estamos discriminando contra nadie, aquí no le estamos quitando derechos a nadie, aquí simplemente estamos diciendo: los derechos de libertad religiosa no es la hermana menor de los derechos fundamentales. Tiene el mismo valor que la libertad de prensa, que la libertad de expresión, que la libertad de reunión, que la libertad de que yo... Todas las libertades, si no están ancladas en el respeto a la libertad religiosa, desaparecen, colapsan. Sí. Y la historia está llena de ejemplos, desde la Unión Soviética, la Cuba de Fidel, la Nicaragua, ¿verdad? Que estamos viendo ahora con Ortega, o la Venezuela de Chávez y Maduro, donde siempre las dictaduras, para imponer la prepotencia del poder, comienza con... ¿Dónde comienza? En el único ámbito que cuestiona su autoridad y prepotencia de poder, el ámbito de la libertad religiosa, en la cual Dios se relaciona con los seres humanos y los seres humanos con Dios. Así es como son estos proyectos. Oye, Fabi, hablando de Nicaragua, ¿cómo está el estatus ahora mismo en Nicaragua con la Iglesia Católica? Es esa dictadura que ha llegado a unos niveles horripilantes. Metió preso hace varias semanas a 12 sacerdotes, 3 seminaristas y un obispo más. Tenía preso a 2 obispos, a 12 sacerdotes y a 3 seminaristas, presos por el único delito de ser creyentes en nuestra América Latina. Pues ante la presión mundial, en la que de hecho se pasó, nuestro partido independentista brilló por su ausencia, siendo sus aliados históricos. Sí. No escuché ni pío, sí es verdad. Sí. Hubo 2 figuras históricas del partido independentista que hicieron expresiones públicas: Víctor García San Inocencio, ¿verdad? Y Fernando Martín. Las expresiones de Fernando Martín las recogió los periódicos en la página número 350, pero las dijo. Y en el caso de Víctor García San Inocencio, sacó un artículo muy bueno, donde de manera inequívoca condenó, ¿verdad?, los atropellos que él mismo decía. Da vergüenza, decía, lo que está pasando en Nicaragua. Bueno, ante la presión internacional los expulsó. Y ya ha expulsado sacerdotes, ha expulsado obispos. Imagínense, las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién en su sano juicio puede ver una amenaza en esas monjitas que lo único que hacen es dedicarse a los pobres más pobres y ellas siendo pobres? Que uno las ve, eso son unas hermanitas, que eso no es amenaza para nadie. Ellas no miran para no ofender. Ese régimen dictatorial y desequilibrado las expulsó del país. O sea, ustedes se pueden imaginar a los niveles que ha llegado ese régimen. Y por lo tanto, es una situación, dicho, no es solamente contra la Iglesia Católica. Las iglesias evangélicas están siendo perseguidas. Han habido muertes de pastores. Sí. A mano de ese régimen dictatorial. Y ahora nos ha cerrado a la Iglesia Católica e Iglesia Evangélica más de 13 o 14 organizaciones de base de fe,
las ha cerrado, les ha quitado la personalidad jurídica y las ha eliminado o incautado su patrimonio. De hecho, quería comentar, padre Carlos, que precisamente en el día de ayer a mí me llegó un informe. Yo estoy suscrito a una página que se llama Puertas Abiertas, que es una organización que se dedica a monitorear todo lo que tiene que ver con misiones y con la persecución del cristianismo en el mundo entero. Y todos los años ellos envían una lista de los 50 países más peligrosos para los cristianos y los 50 países donde más persecución ha habido para los cristianos. Y dentro de esos 50 países cayó Nicaragua ahora. O sea, Nicaragua entró en esos 50 países como uno de los países de Latinoamérica donde más cristianos se están persiguiendo, encarcelando y asesinando. O sea, esto es más serio de lo que pensamos. Es increíble. Yo vi los resultados y dije, wow. Sí, no, es una cosa bien preocupante, pero yo quiero que mis puertorriqueños, donde quiera que estén, en este año electoral, se den cuenta que tienen que votar consistente con su conciencia y que tienen que cuestionar a nuestros candidatos sobre esos hechos históricos, esos hechos cotidianos de nuestra América Latina que están pasando ahora, para ver dónde ellos están parados, porque a veces los silencios son tan peligrosos como las expresiones. Y cuando tú institucionalmente dejas a dos figuras históricas manifestar tu oposición y vergüenza, pero tú no dices ni pío, eso debe ser para los puertorriqueños una bandera roja. Así es. Y dicho sea de paso, esta persecución en Nicaragua, que nos escandaliza, nos da vergüenza en nuestra América Latina, a los mismos niveles de persecución que estamos viendo en los Estados Unidos. Estados como California, en su persecución desequilibrada contra la libertad religiosa. Estados como Nueva York, que coinciden curiosamente con un partido demócrata que ha perdido esa inspiración que llevó a muchos creyentes cristianos, católicos y evangélicos a ser parte de ese movimiento político en los Estados Unidos. Yo nací en New Jersey, en Riverside, y mis padres, mis tías, mis tíos, toda mi familia en New Jersey era demócrata, porque era el partido de los hispanos, era el partido de los creyentes, era el partido de los pobres, de los emigrantes. Y ahora se ha convertido en un partido de unas confrontaciones contra la libertad religiosa que es sorprendente. Por eso, la eterna vigilancia tiene que ser parte de nuestra lucha por nuestros derechos más fundamentales como creyentes. De hecho, padre Carlos, le recomiendo, si no lo ha visto, ¿verdad? Pero creo que en Netflix y en Prime tienen un documental muy bueno que se llama The Essential Church. Se llama The Essential Church. Está enmarcado en lo que ocurrió durante la pandemia, específicamente en California. Como usted mencionó, usted sabe que durante la pandemia en California las restricciones y las reglamentaciones fueron exageradamente ridículas, al grado de que las reglamentaciones decían que no solamente la iglesia no se podía reunir, sino que no podía dar Santa Cena, no podían tomar los himnarios para cantar, no podían cantar. Entonces eso desató algo bien fuerte allá, porque un pastor muy notorio y conocido, que ha escrito mucho, MacArthur, dijo: eso es tratar del gobierno hacerse como la cabeza de la iglesia, y la cabeza de la iglesia no es el gobierno. Y bueno, se le fueron encima a MacArthur y a la iglesia Grace Community Church, que es la iglesia que él dirige. Pero el Estado terminó perdiendo y tuvo que pagarle $7 millones a la iglesia de MacArthur por todo ese mal rato, porque MacArthur se mantuvo firme que el gobierno, basado obviamente en la Constitución de la libertad religiosa, el gobierno no tiene ningún derecho de decirle a la iglesia cómo reunirse, cómo hacer culto, cómo adorar, ni cómo cantar, porque no le permitían, lo que usted dice, visitar a su gente en los hospitales, darle la Santa Cena a los ancianos en hogares de ancianos. No se lo permitían. Usted se puede imaginar, de ahí surgió una especie de criterio jurídico. Si tú concedes excepciones por motivos seculares, no la puedes negar por motivos religiosos. En el caso de California, a Hollywood le permitía todo lo que quisieran.
En el caso de las iglesias, le redujo a un 25% la asistencia a los templos que cabían 2,000 o 3,000 personas. Es bien interesante lo que dice el juez Alito en Nevada. En Nevada decía el juez Alito, yo no puedo entender que un casino le permitan 50% y a una iglesia le permitan 50 personas. Entonces él decía, es que en los casinos hay alguna cosa que evita que tú te contagies. Exacto. Entonces él decía, esa desproporción es irritante para la libertad religiosa. Sí. Porque si tú, o sea, ¿cuál es el criterio? Si tú concedes excepciones por motivos seculares, la tienes que conceder. No es que es algo que tú puedes reflexionar, la tienes que conceder por motivos religiosos, a menos que demuestre que hay un interés apremiante y que no existe un medio menos oneroso. Pasó en Nueva York. En Brooklyn, la sinagoga y la iglesia católica, las iglesias protestantes, no podían abrir porque decían que era zona roja, pero el beauty parlor, el centro comercial podía abrir sin ninguna restricción. Entonces decía el Tribunal Supremo, si esto no es persecución contra la libertad religiosa, nada lo es. Por eso yo quiero que la gente se dé cuenta, no es simplemente lo que a veces nosotros, sobre todo los puertorriqueños, decimos, esas son las repúblicas de Latinoamérica. No. Tan cercano como California, tan cercano como Nueva York, tan cercano como el presidente actual, tan cercano, o sea, como The City of Philadelphia, llena de puertorriqueños, son lugares donde la libertad religiosa está siendo atropellada. Bueno, se les reconoce derechos a otros a costa de nuestros derechos. En Canadá, padre, en Canadá pastores y padres fueron presos. Fueron presos, así mismo presos, es. En Canadá. Presos. Sí. De hecho, en ese proyecto de la libertad religiosa en el contexto de hospitales y asilos de ancianos, yo citaba informes internacionales porque llamó mucho la atención que siempre la soga cortada por lo más finito, libertad religiosa, mientras las libertades económicas o las libertades de otros grupos, en el caso de California, habían manifestaciones LGBTQ y liberales, nadie decía nada. Pero no podías tú tener ni una sola manifestación religiosa. Esas son las cosas que la gente en los Estados Unidos y en Puerto Rico, que este año es electoral, usted tiene que empezar su reflexión. Yo no le digo por quién votar. Claro, yo le digo que usted haga las preguntas, analice y cuando vaya a votar, vote según su conciencia, ¿verdad? Delante de Dios. Ajá. Carlos, tenemos que ir a una pausa. Ya tenemos que ir a una pausa de nuestros auspiciadores. No sé si el padre va a estar después de la pausa o se tiene que ir, porque si se tiene que ir, pues que se despida de nosotros. Bendito, entonces, pues nada, bendito, me tengo que ir porque a las 10 tengo otra persona que me van a entrevistar también sobre este tema. No sabes cómo le agradezco y un fuerte abrazo a todos mis puertorriqueños y latinoamericanos y americanos que nos ven. Les doy un fuerte abrazo. Florida aquí es el municipio 79, acuérdate. Así mismo es. Allí vive mi familia en Miami y en Orlando. Así que nada, Dios me los bendiga. Padre Carlos, esperamos llamarlo nuevamente porque la verdad que ha sido una bendición. Claro que sí, con gusto. Dios me los bendiga y bendiga nuestro hermoso país. Amén. Hasta luego. Bendiciones. Bueno, vamos a una pausa, Carlos, y cuando regresemos de la pausa seguimos con las informaciones que tenemos. ¿Qué te parece? Ok. Pues,